¿Tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí a través de Somos Chaco. Los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 y también nuestra emisión en la ciudad de Villa Ángela para el sudoeste chaqueño. Y a través del servicio de Flow en todos los canales del país que posean ese servicio. Y por supuesto, también nos encuentra en nuestra página, en nuestro portal de noticias, en el canal de YouTube, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, siempre con la denominación de Sin Retórica. Una semana en la que obviamente han transcurrido muchísimos aspectos que hacen al interés de la gente, de la mayoría, de la sociedad, y centrado específicamente o casi centralmente en el tema de la inflación, que no da tregua y que los guarismos dados a conocer hace pocos días y que corresponden al mes anterior hablan de un incremento en cuanto a los guarismos que ya se conocían y la posibilidad, por lo menos eso ya se anticipó, que en este mes de julio la cifra todavía vaya en aumento. Una amenaza para cualquier gobierno y fundamentalmente aquí de la República Argentina, aunque todos ya estamos lamentablemente acostumbrados a vivir, a convivir con la inflación. Quienes tienen algunas generaciones, como quien les habla, recordará el 83, lo que significó también en el primer mes o 2 meses del gobierno de Carlos Saúl Menem, con ese dato que estremece, que en algún momento dio alguna tregua, pero que después ese remedio fue peor que la enfermedad. En fin, todo eso se revive hoy nuevamente en nuestro país. Y en esta semana queremos hacer un recordatorio de algo que sucedió el 17 de julio de 2008. Acordémonos, Cristina Fernández asumió 3 o 4 meses antes, en su primera gestión al mando del Poder Ejecutivo Nacional, y en marzo se enfrentó con el tema de las retenciones móviles, la resolución 125 que fue impulsada por su entonces ministro de Economía, Martín Lustó. Derivó en una serie de conflictos, en una serie de enfrentamientos entre la patronal del campo y el propio gobierno nacional, que culminó el 17 de julio de ese año, del 2008, después de haber superado la instancia de aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados y llegó a senadores. Y ahí, en senadores, un empate absoluto y dirimía el presidente del Senado, quien a su vez era el vicepresidente de la Nación, Cobos. Recordemos ese momento aquí en Sin Retórica. Y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos, que tienen la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Y obviamente que esa situación derivó en una serie de consecuencias que muchas de ellas todavía perduran hoy en nuestro país. La primera fue el quiebre
del gobierno nacional en cuanto a la relación entre la entonces presidenta Cristina Fernández y su vicepresidente Julio Cobos, quien cumplió el mandato hasta el 2011, pero en el total y más absoluto ostracismo. También derivó a pocos días de la sanción de la ley en el Senado, o mejor dicho, de la sanción positiva en el Senado. Tenía que volver a Cámara de Diputados, pero no se presentó y quedó sin efecto esa resolución 125. A los pocos días, decíamos, renunció el entonces jefe de gabinete, el actual presidente Alberto Fernández. Y esa ruptura entre el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidenta de la Nación, y Cobos, trajo aparejado también una serie de movimientos internos dentro del partido gobernante. Pero lo que queríamos destacar es que, para no hacer solamente el recuerdo, sino un pequeño análisis de lo que sucedió y de lo que significó, la presidenta de ese entonces se peleó hacia abajo, es decir, se peleó con su vicepresidente por el voto no positivo que tuvo y se consideró a esa actitud como una verdadera traición. La mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria de entonces lo determinaron de esa manera. El alejamiento también de Alberto Fernández y la ruptura con la que se denominaba el ala de radicales K, que había sido impulsado para integrar el gobierno nacional por Néstor Kirchner en aquel concepto de la transversalidad. 2008 al 2021, todo ese tiempo transcurrió para que nos encontremos con algunos de los mismos protagonistas, pero en una situación distinta. La entonces presidenta de la Nación hoy es vicepresidenta y en este caso, en todo este tiempo, en los últimos meses, optó por la pelea hacia arriba, es decir, a distanciarse, porque no le gusta que se llame pelea esto, pero comenzó un distanciamiento feroz, podríamos decir, para utilizar algún término más acomodado, comenzó a pelearse hacia arriba, con todo lo que eso significa también en la actualidad, en un verdadero quiebre y en una desestabilización del poder del presidente de la nación, porque quiérase o no, la lectura o una de las posibles lecturas es esa justamente. El poder que tiene el presidente de la nación no se ve muchas veces validado por las actitudes que toma o por las actitudes que no toma. Tal vez esta moderación del presidente de la nación sea una contestación de las que menos gusta al sector denominado o autodenominado ultra K, o kirchnerismo, o cristinismo, o como quiera denominárselo. ¿Y por qué no gusta esta contestación de moderación? Justamente por eso, porque es moderada, haciendo muchas veces lo que para algunos es debilidad, para otros una demostración de paciencia tibetana, como alguna vez lo dijo el propio gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich. Tantos años, del 2008 al 2022, y muchas veces se dice, miremos la historia para aprender, no nos olvidemos la historia, porque quien se olvida de ella está condenada a repetir los mismos errores. Los mismos errores se están cometiendo. La división no ayuda de ninguna manera a ningún partido o coalición que esté en ejercicio pleno del poder. Y eso a pocos meses, porque realmente falta muy poco para las elecciones generales del 2023. Y si recorremos un poquito la historia, podemos preguntarnos a dónde están aquellos protagonistas. Bueno, la presidenta de entonces es hoy vicepresidenta de la Nación, el jefe de gabinete de entonces, Alberto Fernández, es hoy presidente de la Nación, Agustín Rossi, quien era el jefe de la bancada de diputados y que logró la aprobación del proyecto, hoy es director de la AFI, Miguel Ángel Pichetto, quien era jefe de senadores y que no consiguió la aprobación, lo impidió Cobos, digamos, fue candidato a vicepresidente de la Nación junto a Mauricio Macri en las últimas elecciones generales y hoy
forma parte de la coalición Juntos por el Cambio. Y Martín Lustó, el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, hoy es senador nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires y vicepresidente segundo del Comité Capital de la Unión Cívica Radical. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Esas metamorfosis kafkianas que muchas veces presenta la política, pero que nos vamos acostumbrando, lo vamos naturalizando, como si aquello de si no le gusta estas convicciones, tengo otras, como dijo alguna vez Groucho Marx, se cumple acabadamente. Es lo que queríamos recordar hoy, pero no por un simple ejercicio de la memoria, sino para ver que si no se verifican los errores que uno mismo cometió, si no hay un autoexamen, si no se sale un paso del círculo en el que uno está para verlo desde afuera y tener otra dimensión, de nada vale todo aquello que se pueda decir, pues es pura y plenamente retórica. Y en este tema, en el cual decíamos que la vicepresidenta de la Nación eligió la confrontación directa, en aquel momento hacia abajo con su vicepresidente y hoy hacia arriba con su presidente, también se vio reflejada en las últimas horas con la difusión de un video por parte de Cristina Fernández en el que hace alusión a otro frente de batalla que viene desarrollando o enfrentando desde hace mucho tiempo, y es con el Poder Judicial de la Nación, o con la justicia argentina. Este es el video. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución. Nada puede funcionar en un país si carece de un poder judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que solo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga el conjunto de la ciudadanía. Pienso y creo sinceramente que todos los partidos políticos de la República Argentina, de izquierda a derecha y pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano, el de construir, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, con apenas el 22% de los votos y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo. Otro aspecto que también queremos rescatar hoy aquí en esta primera parte de Sin Retórica es el anuncio efectuado por el ministro Gabriel Gatopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, en comunicación con el gobernador Jorge Milton Capitanich sobre el inicio de obras secundarias de lo que posteriormente se concretará con la construcción del segundo puente Chaco Corrientes. Esta obra es una obra muy importante que estamos iniciando la licitación, el puente Chaco Corrientes. Hace 40 años que no se hace un puente en la Argentina y estamos iniciando las circunvalaciones y todas las obras viales para poder encarar esta obra tan importante para la conectividad y para el desarrollo de la provincia de Corrientes, de la provincia de Chaco y de toda esa querida región de nuestro país. Coqui, muy buenos días. De manera que esta es una obra estratégica, agradecemos muy especialmente y obviamente ya esto no se trata de una idea, se trata de un proyecto ejecutivo que ya está finalizado, con un plan de obras que se lanza a partir de hoy y que obviamente tendrá en una perspectiva plurianual la realidad de un sueño que efectivamente arranca desde hace mucho tiempo para estas comunidades y que objetivamente se está concretando. No quiero abundar más en detalle, pero lo que se ha hecho y lo que se está haciendo desde obras, desde el sistema ferroviario, hasta red de fibra óptica, hasta red vial, hasta este puente Chaco Corrientes, todo jerarquiza y fortalece la inversión en infraestructura pública como base para la competitividad regional. Así que muchísimas gracias, estamos muy agradecidos,
y entendemos que esta visión estratégica es lo que va a impulsar a la Argentina decididamente al progreso que nos tenemos merecido. Les comentamos que en la segunda parte de nuestro programa tendremos una entrevista con el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones de la República Argentina. Nos estamos refiriendo a Gustavo López, con quien hablaremos de diferentes aspectos que hacen al accionar de ese organismo del Estado. Recordemos, López es un funcionario con larga trayectoria en temas relacionados siempre con el tema de la comunicación, pero además también es titular de Forja, el partido que integra la coalición gobernante del Frente de Todos y que tiene una muy fuerte base aquí en la provincia del Chaco y tiene también de la misma manera una raigambre muy potente en Tierra del Fuego. Pero eso será en la segunda parte de nuestro programa. Antes de ello, queremos compartir con ustedes un material para que ojalá sirva para el análisis, para la discusión. Y alguna vez nos preguntábamos aquí en este mismo espacio que habría que definir de la mejor manera posible y tal vez una vez más aquello de izquierda y derecha fundamentalmente en nuestro país. Y decíamos que lo que se denomina peronismo, justicialismo o como quiera llamárselo, pues tiene muchas denominaciones, es el que de alguna manera debe hacerlo, creemos, con mucha más franqueza, con mucha más claridad, como para dejar blanco sobre negro y no tanto en grises aquello de pertenezco a la izquierda, soy un hombre de izquierda, soy marxista pero no socialista, soy hombre de izquierda pero no comunista, en fin. Y para eso hemos recurrido a un material que se emitió en el canal TN de la ciudad de Buenos Aires y que tiene como invitado a Roberto Santucho Hijo. Es sociólogo y además editor de la revista Crisis. Roberto Santucho, para poner en contexto, es hijo de Mario Roberto Santucho, creador del Partido Revolucionario del Pueblo, el PRT, y además también comandó el Ejército Revolucionario del Pueblo. Con ideología claramente marxista, murió en un enfrentamiento en 1976 con las Fuerzas Armadas en Villa Martelli, en Buenos Aires, y su cuerpo aún continúa desaparecido. Pues bien, de quien estamos hablando es hijo de Mario Roberto Santucho y, claro, tiene y tuvo una crianza plenamente imbuido de los ideales de su padre. En este caso hace un análisis de la izquierda en este programa que se emite, como dijimos, en TN con la conducción de Levi Yeyati y que se llama Pensar Distinto. Ojalá que sirva. Complejo, es un tema muy complejo, la verdad, de definir, primero porque siempre ha sido complejo, no es tan fácil. No es verdad que antes tampoco hubiera discusión en el campo, si uno quiere llamarlo así, de la izquierda, sobre qué precisamente es la izquierda. En el siglo XX, por ejemplo, hubo una gran discusión entre la ideología de izquierda, por ejemplo en Argentina y en América Latina y en todo el mundo, muy identificado con los partidos comunistas, con la ideología comunista, con la relación con la Unión Soviética. Ese era claramente lo que uno podría llamar ideológicamente de izquierda. Pero en América Latina siempre hubo muchos sectores que cuestionaron que ser de izquierda era simplemente adherir a una ideología de izquierda. Y mucha gente dijo, entre ellos el Che Guevara como el principal baluarte, si se quiere, que ser de izquierda en realidad era hacer la revolución, ¿no? Que no es lo mismo. Muchas veces el que ideológicamente era de izquierda podía tener otro tipo de perspectivas. Ahí había discusiones en el interior de ese campo. Lo mismo el peronismo. En Argentina es conocido que se dice que en realidad la izquierda en Argentina fue el peronismo, porque fue el que se vinculó con los sectores trabajadores, fue el que le dio la mejoría a esos sectores. Eso lo decía, por ejemplo, un gran pensador de izquierda y también militante de la izquierda peronista, John William Cook. Así que siempre fue un problema. Hoy el problema está redoblado. Claro, pero te iba a preguntar, o sea, hoy el asalariado sindicalizado, el asalariado de convenio, ¿es la izquierda? Bueno, ese es uno de los grandes cambios que ha habido ya en el siglo XXI, uno podría decir, que tiene que ver precisamente con el sujeto de la política en este caso, y
claramente el de la izquierda, que es el sujeto trabajador, la clase obrera. Esto también es una gran discusión en el campo de la izquierda, pero yo personalmente pienso que sí, que el sujeto se ha multiplicado, se ha vuelto múltiple, ¿no? Ya no es un sector tan claro como era la clase obrera asalariada, sino que hay una multiplicidad de sujetos del trabajo y por supuesto también a partir de la emergencia, por ejemplo, del movimiento indígena en América Latina, a partir del feminismo. O sea, ya no solo es el trabajador o trabajadora, sino empiezan a haber un montón de otras perspectivas, sobre todo cuando uno tiene en cuenta esto que ya viene como estela de discusión del siglo XX que te decía, que es que si el desafío es transformar la sociedad, si el desafío incluso es actualizar el anticapitalismo como elemento constitutivo de la izquierda, bueno, ahí hay que ver más las prácticas transformadoras, los movimientos que efectivamente ponen en cuestión al sistema, si se quiere hoy, a nivel de la izquierda, y no tanto quién se dice que es de izquierda o de centro izquierda o progresista. Pero volvamos a eso, porque vos mencionás dos términos acoplados que no necesariamente son lo mismo. Una cosa es transformar la sociedad, que muchas veces está asociado al reformismo de centro izquierda. Y por otro lado decís actualizar la retórica, la práctica anticapitalista, que sería un antisistema. Sí. Hay una diferencia entre esos dos. ¿Dónde se ubica la izquierda hoy? En términos prácticos, así, imagina, a ver, decime qué harías con el sistema. O sea, ¿cuál sería hoy, cómo se representaría en la práctica ese discurso? ¿Qué banderas tomaría? Claro, ahí yo te podría decir, para simplificar, la primera acepción que dijiste de transformar la sociedad, que sería el reformismo, las reformas, yo diría que hoy podríamos decir que es la centroizquierda. Hay muchas expresiones de centroizquierda, partidarias, de todo tipo, que se identifican con ese, y es mayoritaria, claramente. Hoy, si uno pudiera llamar al gran campo de la izquierda, lo mayoritario es la centroizquierda. Ahí tenemos un montón de experiencias durante este siglo, casi todos los gobiernos progresistas que hubieron, desde el de Evo Morales en Bolivia hasta el de Tabaré Vázquez o el Pepe Mujica en Uruguay, son gobiernos que uno podría llamar de centroizquierda, que tienen este desafío de transformar al interior del capitalismo, la reforma. Para mí, transformar la sociedad es sinónimo de anticapitalismo, por eso me siento más de izquierda que de centroizquierda. Ahora definamos eso. Y era la vieja idea de la revolución, o sea, transformar la sociedad en términos revolucionarios, no solo en términos de reforma. Creo que la gran diferencia quizás entre la izquierda revolucionaria en el siglo XXI, la que uno podría ver retazos en constitución, en conformación en estos años, pero que sobre todo está por venir, creo yo, en el siglo, la gran diferencia entre esa izquierda y la del siglo XX es que no tiene un punto de llegada definido. En el siglo XX se decía el socialismo, era un punto, en realidad era transición, pero era una sociedad que podía ser definida como tal. El horizonte siempre fue el comunismo. Yo creo que sigue siendo hoy lo común, ¿no? La posibilidad de una comunidad emancipada, eso sería el comunismo. Pero nos quedamos sin ejemplos en la práctica. Nos quedamos sin ejemplos, sí, de sociedad de transición. El socialismo yo creo que sí, no sigue siendo un sistema o un modelo de sociedad deseable. Creo que realmente, personalmente pienso que fracasó por una cantidad de cosas. Relación con el peronismo de izquierda y en particular en los últimos años con el kirchnerismo. ¿Es una relación de cooptación, de intrusión? ¿Es una relación simbólica en el sentido de que se sienten más afines? ¿Cuál es esa relación? ¿Hacia dónde va? Porque en algún punto uno le da la sensación de que la izquierda se ha diluido dentro del kirchnerismo, pero bueno, paso la pregunta a vos, no quiero opinar. Sí, hay un poco de eso y también es una relación compleja, no resuelta. Yo personalmente me siento izquierda y no me siento un militante del kirchnerismo. Siento que en la gran discusión que existe hoy política, donde uno podría decir que hasta hace muy poco habían dos grandes vectores, la polarización, obviamente yo me siento más identificado con el sector del kirchnerismo, digamos, ¿no? Con ciertas banderas históricas, incluso en ese sentido con el peronismo. Esa es otra gran discusión, ¿no? Si la izquierda es gorila o no es gorila, si la izquierda incorpora a la tradición. Gorila. ¿Cuándo dejó de serlo? Por eso, ahí, por ejemplo, si uno mira a los 70, uno puede ver una izquierda gorila, antiperonista, y una izquierda que no fue gorila. La mayoría de la izquierda en los años 70, más bien,
y tendió a cierta confluencia con el peronismo. Por supuesto, en tanto al interior del peronismo mismo había una disputa entre sectores de izquierda y sectores de derecha, sectores revolucionarios y sectores fascistas, incluso al interior del peronismo. Entonces, ahí un poco el peronismo siempre desacomoda, ¿no? Desordena la relación entre liberal y conservadores, izquierda y derecha. Y te desperfila, porque te desperfila. Finalmente, ¿cómo te identificas en relación al kirchnerismo? ¿Qué te identifica? ¿Qué te Bueno, separa? O sea, ¿cómo tendrías votantes propios o una base electoral propia separada del kirchnerismo? Y muy difícil. Bueno, ese es el problema que tiene hoy la izquierda partidaria, ¿no? El Frente de Izquierda, con el cual también tengo buenos vínculos, pero tiene un problema claro de un techo de crecimiento, ¿no? Desde la economía popular surgen estos movimientos sociales que yo te decía que en el 2001 aparecen con mucha claridad, que es cuando este sector de la sociedad deja de ser un sujeto pasivo expulsado, lo que se llamaba en ese momento los excluidos, muy claramente llamaban los excluidos, y pasan a constituirse en actores políticos, que son los piqueteros en ese momento. Movimientos de desocupados, ellos mismos se llamaban desocupados, después se cambió por desempleados, porque no es lo mismo estar desempleado, o sea, no tener empleo. Claro, no es lo mismo el trabajo que el empleo. Digamos. Exacto. Muchos de ellos trabajan, la mayoría trabaja. La mayoría trabaja, digamos. Entonces, ahí ellos se constituyeron en sujeto político, pasaron a la protesta social, fueron muy importantes en el momento de crisis del neoliberalismo en su etapa convertibilidad, menemismo, que por supuesto fue el gobierno de la Alianza, y ellos para mí son claves en un punto que es el que impone el 2001, esa movilización social, que fue la de básicamente decir, la salida a esta crisis enorme que se produjo por mil cosas que podríamos, tiene dos elementos que no podemos poner en el tablero. Uno, no puede haber más ajuste del que ya hubo. Dos, no puede haber más represión. Esos dos elementos, que eran los que para mí se pusieron en juego de mil maneras, con miles de formas en ese momento, pero cuyo sujeto central en ese caso eran los piqueteros, que cortaban las rutas y que demás, fue lo que generó después un periodo de gobierno que fue el que explicó de alguna manera el kirchnerismo, que puso en juego esos 12 años que hubo y que incluso creo yo el macrismo en su momento de emergencia como gobierno tuvo bastante en cuenta, diciendo ojo con este sector que... Porque de hecho sancionan la ley de emergencia social. Exacto. Que de alguna forma consolida el sector. Totalmente. Bueno, pasando a un segundo momento, y que tiene que ver incluso con ese momento que decís del macrismo, del 2016, al interior de este sujeto hay un proceso de organización interna que surge de los primeros piquetes, que es la forma inmediata que encontraron ellos de protestar, de visibilizarse y demás, va evolucionando, va habiendo un pensamiento al interior de ese sujeto, y la economía popular sería como una forma de ponerle nombre, un poco más elaborado, y organización casi ya de tipo más gremial, ya no los movimientos sociales que surgieron al principio, sino una constitución de un elemento más gremial, incluso con el horizonte de la CGT como elemento posible de la Central General del Trabajo. La economía popular es eso, tiene varios movimientos sociales a su interior, hay una discusión al interior de ese entramado de diferentes horizontes, de cuál podría ser. Creo yo que hay un punto común, que es el de decir, el capitalismo no nos excluye o no deja fuera de la sociedad salarial tradicional o en blanco o inclusiva por accidente, no es un momento determinado, sino que ya el capitalismo mutó hacia esto y no va a haber en el siglo XXI un momento como el siglo XX de pleno empleo y de sociedad salarial universal. La idea de socialismo en un momento para la izquierda fue el horizonte, fue lo que todos tenían que construir. Se luchaba y se organizaba para hacer el socialismo. A mí me parece que, por lo menos en nuestra generación, hubo un momento en que el socialismo dejó de ser la imagen de la vanguardia hacia dónde había que ir y pasó a ser una imagen de retaguardia. Algo que uno puede, en cierto modo, defender, sobre todo cuando se trata de una relación tan asimétrica con potencias mundiales, ¿no? Asesinas, supuestamente liberales y democráticas en su forma de gobierno, por lo que se conoce como democracia y república, digamos, pero que en realidad son imperialistas, que invaden países, que matan miles de gente. O sea, en una relación tan asimétrica uno puede, en cierto modo, tener un compromiso con pueblos como los cubanos que han decidido hacer la historia como la están haciendo.
Personalmente pienso que una sociedad o un gobierno o un modelo como el cubano no es personalmente algo deseable, no es lo que yo quisiera construir. O sea, los querés, pero no son tu modelo. Sí, para mí no es un modelo hoy de futuro, no es un modelo de sociedad deseable en el sentido de que es lo que quisiéramos construir.